Hola, queridos hermanos. Mi nombre es Adolfo Borges y creo que la mayoría de ustedes me conocen. Soy el pastor asociado de esta iglesia por ya casi 2 décadas. Y quiero subrayar que para mí ha sido un privilegio poder servir como tal en esta congregación por tantos años y quiero manifestar el aprecio sincero que guardo por toda la iglesia, por sus miembros, por el liderazgo y por la junta directiva que dirige esta iglesia. E igualmente quiero resaltar el rol que nuestro pastor líder, el pastor Ken, tiene en esta congregación. Quiero decirles que la labor pastoral tiene que ver con muchas cosas, pero de una forma especial implica ser un líder. Y ese líder tiene que iniciar proyectos, tiene que guiar al pueblo de Dios, tiene que acompañar a los que son parte de esa congregación. Y eso ha sido mi enorme privilegio por todos esos años. Ese puesto de liderazgo lo aprecio y lo recibo con humildad, porque yo sé que es un privilegio que Dios me ha concedido a través de cada uno de ustedes al llamarme a servir como tal. Quiero mencionarles brevemente que aparte de la labor propiamente pastoral y el acompañamiento a todos sus miembros, tengo el privilegio de involucrarme en cualquier evento que tiene que ver de servir a la comunidad, como por ejemplo las clases de inglés, donde paso un buen número de horas a lo largo de la semana. Y quiero subrayar que aparte del aprendizaje propiamente de clases, para mí es un enorme privilegio estar en contacto con la comunidad. Hay una gran cantidad de estudiantes que vienen a esas clases que son nuevos en la comunidad en busca de orientación, en busca de ayuda, y yo tengo el privilegio de atenderlos. Y quiero decirles que muchos de los bautismos, primera comunión, gente que asiste a la iglesia o personas que se involucran como voluntarios, por ejemplo, en la distribución de comida u otros eventos comunitarios, proceden de esas clases de inglés. Así que estar en contacto con ellos significa estar en contacto con la comunidad. Recientemente hice un bautismo que fue un poquitito extraño solo porque la pareja que quería bautizar a sus hijos quería que el bautismo se realizara en la iglesia que está en Oviedo, Saint Luke, porque les encantó la estructura arquitectónica y querían que yo fuera allá. El pastor de allá, colega, prefirió que el bautismo se realizara acá y hubo un poquito de incomodidad y desacuerdo en ese punto. Pero al final tuve la oportunidad de interactuar con ellos de manera personal, atenderlos aquí en mi oficina, conocerlos como pareja, y esa relación que se fue creando los hizo sentir bien cómodos en decir, queremos que el bautismo se realice acá. Entonces tuve la oportunidad de bautizar a su niño Alan y por otro lado crear una relación con esta pareja venezolana que, aunque no quería estar aquí, terminó quedándose con nosotros, y eso es un enorme privilegio. También les comento brevemente que recientemente organizamos un taller de primera comunión con nuestro hermano Eric. Y a ese taller de primera comunión asistieron, creo yo, unas 25 personas, 25 jovencitos, adolescentes que recibieron el entrenamiento de lo que es el sacramento de la Santa Comunión. Ha sido uno de los grupos más largos que hemos tenido a lo largo de los años. Y eso es un enorme privilegio porque un gran número de ellos eran de procedencia hispana, de la comunidad, a través de las clases de inglés, y eso hace que esos programas le den realce a la vida de la iglesia. Así que, en pocas palabras, en este pequeño reporte que comparto con ustedes, simplemente les digo, es un privilegio que juntos sigamos caminando para que esta iglesia tenga una presencia relevante y significativa en esta comunidad. Que Dios les bendiga y qué privilegio enorme seguir sirviendo con ustedes. Hasta pronto.